Radio y Televisión Legislativa presenta su entrevista Parlamentar con Alfonso Portillo. Iniciamos. Allá por los años 50, porque la ley que lo rige data del año 1959 y hemos trascendido a actualizar los servidores públicos que están obligados a declarar. Hoy hemos incluido otra cantidad de servidores públicos que no estaban incorporados. Hemos incluido también personas naturales que administran fondos públicos, que son parte de empresas mixtas, o que son concesionarios del Estado, o que son directivos de autónoma. Eso no está de acuerdo a la ley de enriquecimiento ilícito. Hemos obligado a que los funcionarios que son electos de manera, sin plazo, es decir, indeterminado, también puedan declarar periódicamente. Pero todavía nos falta que avanzar. Por ejemplo, te decía, en Chile, en Colombia y en otros países de América Latina, hay otro tipo de servidores que declara y que a mí me parece que es lógico que declaran, y son los integrantes de ONGs o fundaciones, por ejemplo, porque una fundación que emite opinión pública, política, que opina respecto al contexto de la realidad nacional, está obligada también a informarle al pueblo quién lo financia, porque depende de quién lo financia, esa es la voz que transmite. No es cierto que usted no va a depender de quién le financia su existencia. Entonces hay países, por ejemplo, que declaran los directivos de partidos políticos. Hay países que declaran los candidatos que participan en elecciones. Aquí, por ejemplo, en El Salvador ya se admiten las candidaturas no partidarias. Hay una cantidad de candidatos que participan, que usan recursos y que están obligados a informarle al pueblo de dónde financian sus campañas. O, por ejemplo, hoy que el voto es por rostro, los candidatos hacen su propia gestión de recursos para financiar su campaña. No siempre la gestión la hace el partido. Es decir, en otros países el tema de ámbito de aplicación de la ley es mucho más amplio. Nosotros tenemos que lamentar en la actualidad de que, no obstante que todavía hemos sido tímidos en el ámbito de aplicación de la ley, porque nos hemos quedado cortos respecto a incluir otras personas que tienen una gran incidencia en el pensamiento de la gente, en la psiquis del pueblo, que deben de declarar. No obstante que fuimos tímidos en el ámbito de aplicación, aún así se detiene su efectividad de la ley, lo cual es peligroso, porque con todo lo que hemos visto en las últimas semanas, uno puede concluir de que hay una intención de seguir manoseando los procesos de verificación del patrimonio, y que a lo mejor el temor que se le tiene a la ley es la posibilidad de perder esa facultad de estar manoseando los procesos. Eso sí me parece a mí que es nocivo, y para los ciudadanos que le dan seguimiento al ejercicio del poder de todos los representantes, pues se les impide la posibilidad de poder, por ejemplo, poner denuncias. Actualmente no se admite la denuncia. Actualmente lo que hace es pedir que se concilien una declaración con otra declaración. Actualmente la sección de probidad no puede iniciar de oficio procesos. Es decir, no lo puede hacer la sección, porque hay una injerencia de parte de magistrados que le dicen: este investigás, este no investigás, lo cual a mí me parece que no es correcto, o que desnaturaliza. Últimamente lo hemos estado viendo, eso, diputada, perdone que le interrumpa. Últimamente hemos estado viendo y hemos escuchado, por supuesto, casos así como quien dice, como usted lo refiere, a este sí, a este y a este y por este, cosa sí, que no se veía antes. Y uno se extraña cuando hay afirmaciones de algunos políticos que dicen: hoy hay voluntad de investigar. En la sección de probidad, por Dios, las leyes no se aplican porque se tiene voluntad. Las leyes se aplican porque son de obligatorio cumplimiento. Y uno se pregunta que hasta hoy que llegamos al 2014, donde prácticamente la acción penal de por lo menos 3 gobiernos de la administración de Arena ha prescrito, es decir, que ya penalmente no pueden responder, hoy se expresa la voluntad de investigar en la sección de probidad. Y lo curioso es que solo se sesga la balanza para un lado.
Es decir, no se hace una investigación que usted pueda concluir de que o todos en la cama o todos en el suelo, sino que se hace una especie de selección que a mí me parece hasta temeraria. Algunas afirmaciones de magistrados que han dicho de que cuál es el mecanismo que usan para seleccionar a quién investiga y dicen que es el olfato, lo cual es peligroso porque entonces el olfato le da solo para olfatear hacia un lado. Es lo que percibe, lo que sí, de acuerdo a su... El olfato, exacto, dice, pero dice usted hasta dónde llega el olfato. Yo, por ejemplo, creo que los ciudadanos tienen derecho, digamos, de conocer los destinos de la privatización de los bancos en este país. Y eso no quiere decir que se va a perseguir a una persona, sino que tiene derecho el ciudadano a conocer cuánto nos dieron por los bancos, por ejemplo, y a dónde fue a parar el dinero de los bancos. El ciudadano tiene derecho a conocer, mire, cuánto nos dieron cuando vendimos Antel, si eso eran bienes del Estado. Y si eran bienes del Estado, eran bienes de la gente. Pero eso no se investiga. Y no se investiga porque se ampara en la ley que dice de que los delitos de enriquecimiento ilícito, delitos de enriquecimiento ilícito prescriben a los 10 años. Yo estoy totalmente de acuerdo. Los delitos prescriben a los 10 años. Lo que no prescribe es la extinción de dominio, porque el patrimonio que es ilegal ayer es ilegal hoy y será ilegal mañana. Lo que usted adquirió de manera ilícita no se puede legalizar con el transcurso del tiempo. Entonces, cuando uno ve de que este país han habido administraciones que han hecho del patrimonio de la gente, a discreción lo vendieron, a discreción lo privatizaron, y nadie ha conocido cuál es el destino de esos recursos, si es que nos dieron algo. Entonces a uno le genera duda si realmente lo que se está haciendo en la sección de probidad es un acto genuino de prevenir que se fomente la corrupción, o por el contrario es un instrumento que se está usando políticamente para afectar al gobierno de turno, que realmente los resultados que dan lugar pareciera que es esta última afirmación lo que se está dando. Por ejemplo, yo te digo una cosa, lo que sucedió hoy en esta última semana, salió publicado en un medio electrónico, en un periódico de internet, salió publicado exactamente el dictamen que habían hecho en el caso del expresidente Mauricio Funes. Salió publicado. Y eso no tenía por qué salir publicado porque ni siquiera se aprobó en la Corte en pleno. Entonces uno dice, ¿quién filtró esa información? Y sabes que quien infiltró esa información puede caer en el delito de publicación de información confidencial que está tipificado en el artículo 324 del Código Penal, donde prohíbe a los servidores públicos hacer pública una información que está en proceso de investigación. O sea, ¿quién verifica si la actuación de los que integran la sección de probidad? Uno no sabe quién filtró esa información. Lo cierto es que la filtración de esa información es ilegal, porque no había pasado por el proceso de ser pública. ¿Cuándo se debió de hacer pública la información? Si la Corte hubiera dictaminado que se iniciaba el juicio de enriquecimiento ilícito, pero eso no sucedió. Sin embargo, ese periódico tiene el dictamen íntegro de lo que en teoría iba a resolver la Corte. A mí me parece que un acto de esa naturaleza da lugar a pensar de que el instrumento de sección de probidad lamentablemente está siendo usado para propósitos nefastos, ¿verdad? Políticos, que obviamente tienen algunos magistrados de la Corte que han venido demostrando que son antipartido y que todo lo que tiene que ver con los partidos políticos es malo. Entonces, cuando uno ve ese tipo de comportamientos, a uno dice, bueno, ¿y por qué han detenido la ley de probidad que da facultades a la sección de probidad por ley, para que investigue? ¿Sabes que ahorita, así como están haciendo los procedimientos de investigación, no hay criterios? ¿Cuál es el criterio para definir que se investigue a fulano, a sutano, a mengano? No hay. ¿Quién se los inventa? El olfato. El olfato se inventa los criterios dependiendo de lo que se le
se le ocurre al magistrado que quiere investigar a una persona, eso es lo que se define para investigar. Se hacen actos arbitrarios y ha quedado demostrado en el último caso, porque ya llevaban a corte en plena para que se iniciara el juicio de investigación de enriquecimiento ilícito y no lo habían oído y vencido en juicio administrativamente. Entonces, ¿cuál es realmente el uso que se le está dando a este instrumento que se llama probidad? Y uno allí concatena y dice, entonces el propósito de que no se deje entrar en vigencia la ley es claro. Como dicen se quiere seguir manoseando. No sé, como dicen en el fútbol, con premeditación, alevosía y ventaja. Podría ser eso. A ver, diputada, si bien es cierto, ese instrumento se aprueba, esa ley se aprueba a finales del mes o a mediados del mes de diciembre, de lo cual pues hemos venido escuchando diferentes reacciones, ¿no? Por supuesto, usted refiere a las que están en contra. A ver, el hecho que algunas instituciones, algunas gremiales hayan presentado pues ante la Sala de lo Constitucional demandas que quieren declarar esto inconstitucional. ¿Qué implicación tendría esto si es que se declara inconstitucional? Bueno, ya tiene una implicación que está surtiendo efectos, que a mí me parece que es una implicación totalmente inconstitucional, porque la Sala de lo Constitucional no tiene facultades para revivir leyes. La única institución u órgano de Estado encargado de hacer leyes, de reformar leyes y de derogar leyes se llama Asamblea Legislativa. Y quien quiera renunciar a ese derecho, como lo he escuchado de algunos colegas diputados, que renuncie. Pero la Constitución dice que la institución encargada de hacer y reformar leyes y derogar leyes se llama Asamblea Legislativa. Sin embargo, en una interpretación totalmente arbitraria, la Sala no solo detiene la vigencia de la ley, lo cual ya es abusivo, ya es aberrante, sino que además revive una ley. Porque los que cuestionan la inconstitucionalidad de la ley dicen que la ley debe declararse inconstitucional toda, mientras no se incluya, dicen ellos, el juicio de enriquecimiento ilícito. Que hemos dicho de manera basta, Alfonsito, que el juicio de enriquecimiento ilícito nosotros lo que hemos hecho es aplicar la ley de extinción de dominio. Aquí no hay para dónde, eso debe de aplicarse. Pero ellos dicen, por eso debe declararse inconstitucional la ley. Y los que resuelven y admiten, dicho sea de paso, de manera express, yo no sé si en 24 horas tuvieron capacidad para analizar la ley, admitirla y ponerle una medida cautelar, pero bueno, más allá de cuál haya sido el método utilizado, no solo suspenden la vigencia de la ley, sino que dicen que la ley que nosotros derogamos, en el último artículo de la ley que aprobamos, derogamos la ley de enriquecimiento ilícito, dice, se seguirá aplicando esta ley. Miren, más irrupción a las funciones de la Asamblea Legislativa que eso no hay. Nosotros hemos venido viendo que reforman el artículo 85 de la Constitución porque habilitan las candidaturas no partidarias, que reforman el artículo 208 y 210 de la Constitución porque le obligan que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral todos no sean afiliados a partidos políticos, que reforman el artículo, o más bien dicho, mutan el capítulo que se refiere a los derechos políticos de los ciudadanos, porque hoy nos hacen que nos avergoncemos de pertenecer a partidos políticos, porque divide la sociedad en dos, en los ciudadanos no partidarios y en los ciudadanos partidarios. Y no solo ese, también limita los derechos de los partidarios, porque los partidarios somos ciudadanos con menos derechos que los no partidarios. O sea, es decir, más allá de todas esas aberraciones jurídicas que se han venido emitiendo a través de la sentencia de la Sala, hoy se atreve a revivir leyes. Entonces ya la Asamblea Legislativa ya no tiene mucho que hacer, porque la Sala reforma la Constitución, la Sala reforma leyes, la Sala le dice a la Asamblea cómo debe de actuar, la Sala le limita la libertad de configuración a la Asamblea, hoy la Sala revive leyes. ¿Qué más podemos esperar de actos anárquicos de esta naturaleza? Entonces, cuando uno ve
que forzadamente se impide entrar en vigencia la ley de probidad, y por otro lado usted ve que hay actos abusivos, arbitrarios, discrecionales a la hora de investigar a las personas, pues uno la conclusión que saca es que aquí se responde a una agenda, y obviamente no es la agenda del pueblo. Es la agenda de poderes fácticos que desde que el FMLN llegó al gobierno están insistiendo, y ¿qué digo yo insistiendo? Están haciendo creer que ellos deben de cogobernar con este gobierno, lo cual también es inconstitucional. Yo señalaba, Alfonsito, por ejemplo, hoy que se dan todos estos casos, uno se pregunta y dice, cuando la Asamblea Legislativa debate una ley, lo hacen público, lo transmite la radio legislativa, lo transmite el canal legislativo de la Asamblea, está subido en la página web de la Asamblea, usted entra a una comisión y usted ve cuál fue el debate que dio lugar a un artículo, a un capítulo, a una ley completa, a una reforma, a una derogatoria, todo es un debate público. ¿Y cómo es que se excluye el ordenamiento jurídico una ley que fue discutida públicamente, pero nadie sabe? Como dice aquel, nadie supo cuáles fueron los argumentos jurídicos que tuvieron para excluir del ordenamiento o expulsar del ordenamiento jurídico una ley. Yo por eso he venido insistiendo que los debates que hace la Sala Constitucional en lo relativo, y soy explícita en eso, en lo relativo a la declaración de inconstitucionalidad de una ley deben de ser públicos. Como público es su creación. Como público es su creación, claro. Las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. No puede usted hacer una ley donde hubo debate, incluso participación de sectores involucrados en la temática, se aprueba la ley y por otro lado, de una noche a la mañana amanece derogada la ley y nadie supo los argumentos. Aquí sí se aplican los madrugones. Aquí sí se aplican los madrugones porque usted nunca supo quién hizo el proyecto de sentencia. Hubo discusión, hubo debate, como no está sucediendo hoy en la Corte en Pleno, que es primera vez que se logra debatir el tema de si se inicia un juicio de enriquecimiento ilícito o no de un servidor. Es primera vez que se hace, porque antes lo que se hacía era, se llevaba el paquete, el expediente, y el resto de magistrados que forman parte de la Corte en Pleno solo tienen que decir, sí, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, sin conocimiento de causa. Entonces uno cree que cuando hay ese tipo de comportamientos donde hay actos oscuros, donde el pueblo, porque a quien nos debemos al pueblo, no tiene la posibilidad de conocer cuáles son los argumentos para excluir o para impedir que una ley entre en vigencia, pues entonces uno le queda la duda si la intención genuina es combatir la corrupción, prevenir la corrupción, o la intención genuina es seguir tapando la corrupción para unos y aplicarle la ley discrecionalmente a otros. Si ese es el argumento del grupo gestor, que son varias instituciones allí, en donde si se incluye ese delito de enriquecimiento ilícito, la diputada Lorena Peña, días después de una conferencia de prensa, decía, mire, si el delito del enriquecimiento ilícito está contemplado, ya decía usted también, en la ley de extinción de dominio, pero también ella refería el artículo 333 del Código Penal, que ya está establecido también ahí, por lo que no, a criterio de ustedes, en este caso, no tiene razón por qué incluirse. Es que lo que prescribe y dice la Constitución dice que quien se ha enriquecido ilícitamente, ¿verdad? Puede ir preso, pero que si en los 10 años siguientes de haber terminado de ejercer su cargo, nadie lo demanda, dice la ley, ya no va preso. ¿Ok? Eso es lo que dice la Constitución. Lo que dice la ley de extinción de dominio es que el Estado puede extinguirle el dominio a usted de cualquier bien mueble o inmueble en cualquier tiempo. Es decir, no tiene fecha. Puede ser de hace 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. A eso le tiene miedo el grupo gestor. Ojo, a eso le tiene miedo el grupo gestor. Por eso es que ellos insisten que el juicio de enriquecimiento ilícito que quede contenido en su ley sea el juicio de enriquecimiento ilícito donde solo se le puede extinguir el dominio de su patrimonio si y solo si usted se enriqueció producto del hurto al Estado.
Pero si usted no le robó nada al Estado, aunque se haya enriquecido por tráfico de influencia, por negociaciones ilícitas, por lavado de dinero, por crimen organizado, por narcotráfico, por dádiva, por la corrupción. Porque la corrupción no solo se da porque le robe al Estado. También hay corrupción cuando usted cobra por favores. También hay corrupción cuando usted engaveta los procesos. También hay corrupción cuando usted no imparte justicia en el tiempo debido. También hay corrupción cuando usted espera que una llamada telefónica para resolver. También hay corrupción cuando usted no le da respuesta al pueblo. Es decir, los actos de corrupción no solo se materializan porque usted le robe al Estado. Porque agarré dinero. Porque agarró dinero, no. Usted puede enriquecerse porque usted hace, en el ejercicio de su poder, se aprovecha de eso para beneficiarse. En la cotidianidad o beneficia a otros. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos con el grupo gestor? Que ellos quieren limitar el juicio de enriquecimiento ilícito solo a lo que le hurtó al Estado. Entonces, ahí ellos con eso salvan al pasado, que es a quienes responden. Si ellos limitan el juicio de enriquecimiento ilícito solo a lo que le hurtó al Estado, allí no podrían ser procesados sus financistas, porque sus financistas ya no pueden ser perseguidos para atrás por la ley de extinción de dominio, sino que solo de aquí en adelante. Yo siempre he visto y he buscado, Alfonsito, en todos los periódicos y alguna publicación que haya de allá del año 2005. A ver si en uno de estos que hoy se atribuyen la facultad de promover el combate a la corrupción, dijeron algo cuando un presidente de la Corte Suprema de Justicia, por orden de tres bancos, le impidió que la sección de probidad siguiera investigando el patrimonio de una administración de Arena completa. Y esa administración de Arena no ha presentado declaración. No fue verificada la declaración porque simple y sencillamente en aquella época que la presentó, los bancos le dijeron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, la sección de probidad no tiene facultades para esto. Y la Corte en pleno dijo, sí, tiene razón, no tiene facultad, y le quitaron la facultad de la sección de probidad. A eso le tiene miedo el grupo gestor, porque nosotros hemos dejado por ley la facultad. Nadie, por orden de nadie, del más poderoso que se quiera atribuir a esa facultad, puede hoy ordenarle a la sección de probidad, a este investigue, a este no, si aplicáramos la ley de probidad. Bien, vamos a hacer una pausa, diputada. Con ella estamos conversando, la diputada Jacqueline Rivera, sobre las implicaciones que tendría en el caso de admitirse, bueno, están admitidas las demandas, pero qué implicación tendría de declararse inconstitucional este cuerpo de ley que fue creado a mediados del mes de diciembre. Y llama la atención lo que dice cómo la Sala de lo Constitucional en otras ocasiones resuelve. Hay casos pendientes, el caso de los 900 millones de dólares que ya hace un buen rato y no ha dado una resolución definitiva. Vamos a conversar con la diputada Jacqueline Rivera sobre este tema después de la pausa. Ciudadanía de Aguachapán. La Oficina Departamental de la Asamblea Legislativa abre sus puertas para que visites nuestras instalaciones. Estamos ubicados en Quinta Calle Oriente y Avenida Francisco Menéndez Sur, número 4-2, una cuadra al oriente del Parque Concordia. O llámanos al teléfono 2483-6600. Haz uso de los servicios que te ofrece este primer órgano de Estado. Visítanos de 8 a 1 p.m. y de 2 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Asamblea Legislativa del Salvador, sede departamental de Aguachapán. Juntos luchemos contra el mosquito. ¿Qué es el Zika? Es un virus que transmite el mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue y el chikungunya. Son más de 20 países de América Latina que registran casos de Zika. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolores articulares y salpullido. Es importante que conozcas que el virus del Zika tiene entre 3 a 12 días de incubación.
¿Cómo prevenir el Zika? Evitar los criaderos de zancudos en tu hogar y en los alrededores. Cubrir la piel con ropa manga larga y pantalones. Usa repelente. Dormir en lugares protegidos o con mosquiteros. Es importante recordar que no existe una vacuna ni tratamiento contra el Zika, solo un manejo sintomático del virus, pero los especialistas recomiendan reposo, tomar medicamentos bajo estricta vigilancia médica y, por supuesto, consumir abundantes líquidos, en especial agua. Juntos, luchemos contra el mosquito. Ciudadanía de Sonsonate. La Oficina Departamental de la Asamblea Legislativa abre sus puertas para que visites nuestras instalaciones. Estamos ubicados en Boulevard Las Palmeras, kilómetro 64, carretera San Salvador, frente a Ferretería Santa Sofía. O llámanos al teléfono 2445-3400. Haz uso de los servicios que te ofrece este primer órgano de Estado. Visítanos de 8 a 1 p.m. y de 2 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Asamblea Legislativa del Salvador, sede departamental Sonsonate. Continuamos en Parlamentar en este espacio todos los días de 7 a 8 de la mañana con nuestros invitados. Hoy está con nosotros la diputada Jacqueline Rivera del grupo parlamentario del FMLN y bueno, ella es quinta secretaria de Junta Directiva, además viene del departamento de Cuscatlán, el departamento que representa. Diputada, estábamos conversando antes de irnos de la pausa, las implicaciones que esto tendría de que si la Sala de lo Constitucional pues ha admitido y declarar inconstitucional este cuerpo de ley, ya decíamos las implicaciones, pero más allá de eso también, diputada, está el hecho de que esta sala tiene otros casos pendientes y a esos no les ha puesto, como decir, la debida inmediatez, por decirlo de esa manera, el caso de los 900 millones de dólares. ¿Qué opinión le merece? Bueno, mira, si es que ahí hay una de las incongruencias en la actuación de la sala. A la Asamblea, la sala le pone plazo para que demos una ley o una reforma. Hoy estamos bajo plazo. ¿De dónde lo han sacado? No sé. Eso es constitucional. Que me diga. ¿Lo dice algún reglamento? Mire, de que parte me diga de ellos? Cualquier abogado constitucionalista de este país en qué parte de la Constitución dice de que la Sala de lo Constitucional le debe poner plazo a la Asamblea Legislativa para emitir leyes, para reformar leyes. En ninguna parte. ¿O en qué parte de la Constitución dice que la Sala puede llamar a la presidenta de la Asamblea Legislativa o quien esté de turno, presidente o presidenta, para que le expliquen por qué no hemos cumplido un plazo, por Dios? ¿En qué parte de la Constitución dice que la Sala de lo Constitucional da resoluciones de seguimiento para verificar si usted hizo bien la plana? Más injerencia en las facultades de la Asamblea Legislativa que eso no hay. Pero qué bueno, a la Asamblea sí le ponen plazos. Pero ¿desde cuándo está la demanda de los 900 millones de dólares? Que dicho sea de paso, Alfonsito, cada día, porque la Constitución dice que cualquier ciudadano tiene el derecho y las facultades para pedir que se declare inconstitucional una ley o un artículo o una parte de la ley. Cualquier ciudadano, ese es un derecho constitucional de cualquier ciudadano. Lo que pasa es que hoy en los últimos 6 años en este país ya hay personas que si usted le pregunta profesión o oficio, presentar demandas de declaración de inconstitucionalidad de la ley, que a veces a uno le parece curioso porque las demandas son pero tan sin fundamento y las admiten. O sea que aquí pareciera que el que presenta una demanda ya sabe nada. Como aquel me dijo que pusiera una demanda de esto, no te preocupes, ellos no van a corregir la plana. Y la sala corrige la plana. Es más, a veces se ha inventado de artículos que no se han pedido su inconstitucionalidad y los ha declarado inconstitucional con un concepto de por conexión.
Dice, no, este artículo está conectado al otro, entonces, como este está conectado al otro, aunque usted no me lo pidió, yo lo declaro inconstitucional. Eso es ilegal, porque las demandas de inconstitucionalidad no se presentan de oficio. Es decir, la sala no puede iniciar de oficio verificar la constitucionalidad de una ley, se lo tiene que pedir alguien. Entonces ellos tienen una oficina por ahí que le dicen, prepárate la demanda de esa. Mire, ya vamos a hablar de los 900. Hay una demanda que justo la Asamblea estamos contestando en estos días, donde se pretende que se admitan las candidaturas no partidarias para consejos municipales. Viera, mire, es una cosa terrible leer esa demanda. Es que se ha dicho cualquier barbaridad en la demanda y la sala la admitió. Se ha dicho, fíjese, que la Asamblea Legislativa, al poner de requisito en la ley que para ser candidato a consejo municipal y alcalde debe de ser afiliado a partido político, así se dice en la demanda, se dice en esa demanda que esa actuación de la Asamblea es discriminatoria para los que no son partidarios. Es decir, se dice, mire, aquí la Asamblea está tratando en desigual porque les exige que sean afiliados a partido político para que sea candidato a consejo municipal o alcalde, entonces deja en un acto de discriminación a los que no son partidarios. Eso es tan absurdo, Alfonsito, como poner otro ejemplo. Entonces, cuando la Asamblea Legislativa le dice que quien debe ser candidato a cualquier cargo público debe de estar solvente de su declaración de renta, está discriminando a los que están insolventes. Esa es la pregunta. Eso es lo más ridículo que hay. O sea, que nos dice que nosotros hemos discriminado a los que no son afiliados a partidos políticos porque les estamos exigiendo que para ser candidato debe ser afiliado a partido político. Si ese es un requisito que se pone de ley. Es decir, usted si no quiere ser, si quiere ser candidato, afíliese a un partido. Eso nos lo da la Constitución en nuestra libertad de configuración de definir requisitos. Entonces, presentan la demanda, se la admiten con ningún argumento. ¿Y por qué traigo este tema, Alfonsito? Porque de repente uno se da cuenta que ya la sala no solo controla la constitucionalidad de la ley, sino que la sala de oficio está declarando inconstitucionalidad leyes. Porque cuando un ciudadano pide la inconstitucionalidad de una ley, debe fundamentarlo. Si no lo fundamenta, la sala no lo debería de admitir, ni le debería de corregir la plana, ni siquiera existe la figura de prevenirle para que mejore su redacción, mucho menos darle lo que no le piden. Eso se llama sentencia ultra petita, usted da más de lo que le han pedido. Y eso se ha venido haciendo de manera sistemática. Y hoy con los 900 millones de dólares... En otras palabras, es un invento. Totalmente arbitrario, Alfonsito. No existe en ninguna parte de la Constitución regulación en ese sentido. Lo de los 900 millones de dólares, si uno hace una pequeña, refresca la memoria en cuándo se presentó, el decreto lo emitimos el 26 de abril del año pasado. Ya casi un año. El 30 de abril se presentó la demanda. El 11 de junio se admitió la demanda y se impuso la medida cautelar. Desde el 11 de junio que la sala admite la demanda y suspende la emisión de los bonos del Ministerio de Hacienda, a esta fecha la sala no ha podido analizar qué procede, declara inconstitucional, declara improcedente. ¿O qué va a hacer la sala? Ha tenido ya prácticamente 9 meses que no ha podido analizar esa situación y sin embargo la demanda de la ley de probidad la resolvió en 48 horas. Uno se pregunta, ¿será que la sala sabe que no hay inconstitucionalidad en los 900 millones de dólares porque no existe? ¿Será que la sala está esperando el momento político oportuno para resolver la sentencia? ¿O será que la sala de lo constitucional tiene el propósito de impedirle al gobierno de que lleguen esos recursos y como consecuencia haga mal su obra y como consecuencia posterior le ayude a la derecha en un evento electoral que ya se acerca?
O sea, uno le genera varias inquietudes que no podés responderte porque la conducta de la sala es totalmente evidente que es un partido político. Yo lo he dicho, la sala constitucional actúa como partido político y es un partido político mediático. Porque como asume una posición antipartido, pero ejerce conductas de partido político. Porque la sala simple y sencillamente se ha convertido prácticamente en un cogobierno. O sea, es decir, desde que el FMLN llega a la Asamblea, la sala decide lo que este gobierno debe de hacer en cuestión económicamente hablando. Mira qué cosa más absurda. Y en términos políticos. No, y aquí vamos al otro caso, a los plazos que nos ha puesto. Nos mandó la sala a que resolviéramos respecto a los intereses que se le pagan a los pensionados. Hay que decirlo que los intereses que actualmente se le paga a los pensionados es del 3%. Cuando Arena aprobó ese pago de intereses, ahí en el 2006, lo aprobó con una fórmula Billboard, que es una fórmula internacionalmente aceptada y que es alta o baja dependiendo del mercado en el mundo. En la actualidad yo creo que si se aplicara eso que Arena aprobó en el 2006, esa fórmula, el Estado debería estar pagando a la gente no menos de 1.75%. Sin embargo, el Estado está pagando el 3%. Pero la sala, fíjate, la sala declara inconstitucional esa fórmula que Arena aprobó, donde el Frente no votó. Arena la aprobó y hoy uno le sorprende ver esas defensas de los pensionados, cuando en este país quienes tienen en desgracia a las pensiones y en crisis previsional este país es Arena. El FMLN no votó por la privatización de las pensiones. El FMLN no votó por esos intereses que Arena aprobó en el 2006. El FMLN no votó porque los pensionados en este país se obligaran, unos a pasar a lo privado y otros quedarse en lo público. El FMLN no votó por el sistema de pensiones que tiene este país y que está en crisis. Pero fíjate qué hace la sala. Dice la sala que los letes o los certificados que ha comprado a las AFP, que en el pasado se les aplicó la fórmula Billboard, que puede ser 1.75, 2, dependiendo, ahí no se sabe cuál interés tiene cada certificado porque depende del momento en que se aprobó, más los que se aprueben, debe de pagársele lo que hoy Arena está proponiendo, 6%. Eso. Fíjate qué cosa. ¿De dónde la sala cree que el Estado va a sacar dinero para pagar ese interés de los del pasado, de los del presente y los del futuro, si la sala se ha esmerado en restringirle a este gobierno de tener ingresos? Y por otro lado le tiene detenido $900 millones. Y por otro lado declaró inconstitucional el 1% a las ganancias. Y por otro lado declaró inconstitucional el 1% a quienes declaran pérdidas. Y por otro lado declaró inconstitucional el FONAT. Y por otro lado declaró inconstitucional el 4% o 4 centavos que se le cobraba a la llamada internacional. Cuando tú vas revisando toda la conducta que ha tenido la sala en el tema de ingresos para el Estado, conclusión, la sala está saboteando económicamente al gobierno. Y si la sala está saboteando económicamente al gobierno, impide que lleguen recursos a salud, impide que lleguen recursos a educación y principalmente impide que lleguen recursos a seguridad. Ahí tienen ya la demanda que han presentado sobre la contribución especial. Y te puedo asegurar que la pueden admitir y la pueden mantener durmiendo el sueño de lo justo, como va a pasar con la ley de probidad. Es la misma suerte los 900. No resuelven porque no hay manera de justificar la inconstitucionalidad. Entonces, la forma que se han encontrado más fácil es poner una medida cautelar, suspender el acto reclamado y no resolver. No hacen ni dejan hacer. No hacen ni dejan hacer. Otra frase. Y lo curioso, mire, la corrupción no es exclusivamente pública. Para que haya un corrupto debe de haber un corruptor. Y fíjate que la sala está analizando ya, si tú te acordás, nosotros reformamos el Código Tributario para hacer que los deudores de la hacienda pública fueran públicos. El pueblo tiene derecho a saber quién le debe a este país.
quien no cumple con su obligación de tributar, quien hace artificios de la ley para no pagar, quien impide de que llegue dinero a las arcas, que también es corrupción. Cuando usted se queda con el dinero del IVA que ya le descontó al ciudadano y no se lo entrega al Ministerio de Hacienda, eso se llama robo. Y por eso debe de ir preso. Pero en este país, el único delito que puede ser exonerado de responsabilidad es el delito fiscal. Porque usted puede haber no enterado el IVA. Usted puede haber no pagado 3 años consecutivos la renta. Usted puede haber no cumplido con sus obligaciones, falsificado documentos, falsificado la contabilidad, es decir, llevar doble contabilidad, inventado documentación. Y todo eso es delito. Pero desde el momento que paga, usted ya no responde penalmente. En este país, Alfonsito, hay gente, personas naturales y jurídicas, que declaran pérdidas ante el Ministerio de Hacienda y que han hecho depósitos de cientos de miles de dólares. Eso lo vemos muy frecuente en el caso de las empresas privadas. Decíamos en la pausa, decían, bueno, la corrupción o las declaraciones, quienes deben hacerlas, solo la parte pública, pero ¿qué pasa con la parte privada? Exactamente, por eso es que nosotros hemos propuesto, está en discusión en la Comisión de Hacienda, una reforma al Código Tributario, pero a la Ley de Impuestos sobre la Renta es, para que todas las personas que declaremos renta de un techo para arriba. Nosotros hemos propuesto que son aquellos cuyo patrimonio no sea superior a 100.000. Esa es nuestra propuesta. Puede ser 200.000, puede ser 300.000. Eso hay que discutirlo. Eso existe en Colombia, fíjate, que es uno de los referentes más eficientes en ese tema, donde ellos dicen, mire, allá en Colombia los obligados a declarar patrimonio son más que lo que tenemos nosotros. Porque en Colombia llegaron a la conclusión que es lógico de que la corrupción no deriva del acto meramente público, sino que la corrupción está conectada a los actos privados. O sea, es decir, también es corrupto aquel funcionario que omite información para no cumplir con su obligación. Eso se llama corrupción. ¿Cómo le vamos a llamar a eso? Cuando usted falsifica documentos, también, aparte que es un delito, es corrupción. Entonces lo que estamos proponiendo es que aquellas personas que tengan patrimonios de $100.000 para arriba, no estamos hablando los empleados en términos generales, ¿verdad? Sino de $100.000, puede ser 200.000, nuestra propuesta es que sea de 100.000. Cuando usted presente la declaración de renta, también presente su declaración patrimonial, porque eso le obliga a declarar lo que realmente usted percibió en el año. Aquí hay empresas que de manera sistemática declaran pérdidas que uno no sabe. Y dice, puchica, qué empresa más buena. Esa empresa sí que funciona solo para darle trabajo a esto, pero no gana ni 5, al contrario, pierde. Pero por otro lado, tiene depósitos bancarios de $100.000, $200.000. Y según lo que declaró ante el Ministerio de Hacienda, no ganó nada. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde sacó esos $200.000? Si según lo que usted declara, porque cuando uno declara su renta, declaras tus ingresos, ¿sí o no? Sí. Ya sea que vengan esos ingresos de un sueldo, o ya sea que vengan de un giro empresarial determinado. Pero cuando usted declara al Ministerio de Hacienda, usted le dice al Ministerio de Hacienda, señor, esto es lo que he ganado, bueno, esto es lo que percibí, esto es lo que gasté, y esto es lo que me quedó. Esa es la declaración de renta. Pero aquí hay personas que declaran pérdidas, es decir, que solo gastaron, que no ganaron nada, y por otro lado hay depósitos de miles y miles de dólares. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde salieron esos depósitos? Para evitar, porque de ahí está lavado puede haber. ¿Y quién verifica eso? Hasta lavado puede haber. Entonces, la idea es decir, vaya, mire señor, usted presenta la declaración de renta, pero también declara su patrimonio. Con eso usted puede cruzar la información, decir, es correcto, fíjate que tu patrimonio el año pasado era de 200.000, hoy sigue siendo de 200.000, como no ganaste nada, sigue siendo de 200.000. No, pero mire, yo no gané nada, pero mi patrimonio creció a $500.000. ¿De dónde? Si me estás diciendo que no percibiste ningún ingreso. O sea, es decir, que eso le permite un control para evitar el lavado de dinero en este país, Alfonsito. Si ese es un acto que se da a diario y que a veces los que
se exaltan a veces emocionalmente hablando de combate a la corrupción y que hay que llevar preso a los corruptos, son quizás los principales, ¿verdad? Los principales, diría yo, cómplices de esas conductas que no son transparentes. Y ahí tiene a la sala. Admitió la demanda de ese artículo, creo que de la ley, del impuesto sobre la renta, admitió la demanda, suspendió el acto, pero no ha resuelto. Entonces, cuando uno ve esa secuencia de conductas, de resoluciones, la conclusión que a uno le lleva es aquí hay una agenda que la sala impulsa y que obviamente responde a los que perdieron las elecciones y que quieren, por la vía de la sala, seguir gobernando este país. Sin duda, usted ha dicho, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, es como la que pareciera ser eso, que está dictando cómo debe gobernar, cómo debe hacerse leyes, pero también habría que preguntarse cómo la Corte Suprema de Justicia a nivel interno, pues ya decía usted, el tema de que no se transparenta la discusión en las diferentes salas que ésta tiene o cuando hay corte plena, pero más allá de eso también está el tema de la depuración de jueces, que se ha dicho en muchas ocasiones el por qué en algunos casos los procesos no avanzan o por qué algunos casos muy discutidos pues están allí y en el peor de los casos pues hemos visto, hemos escuchado que no hay una sentencia o si hay una, pero que no está satisfecha la de otra parte. Fíjate que esa es una deuda. Hoy, por ejemplo, yo como rechazo de cualquier afirmación que se haga respecto a que pertenecer a un partido político debe ser sinónimo a ser mediocre, a ser incompetente, a ser irresponsable. Yo no acepto eso porque venimos, Alfonsito, precisamente de ser asesinados, de ser perseguidos en este país, de no tener libertad de decir lo que pensamos, de no tener libertad de tránsito, de tener restringidas muchas libertades precisamente por la forma de pensar. Y hoy, a fuerza de ley, de interpretaciones arbitrarias de la Constitución, se nos quiere limitar el derecho a pertenecer a un partido político. Eso es para el ciudadano común y corriente. Se le quiere decir, si pertenece a un partido político, usted es diferente, pero en detrimento de sus derechos, es diferente a los que no pertenecen. Fíjate qué curioso. Hoy andan investigando a los jueces que son afiliados a partidos políticos. Pero yo pregunto, ¿y por qué no investigamos a los jueces que están enlazados con el narcotráfico? ¿Por qué no investigamos a los jueces que están corrompidos y que hay muchos? Así como hay muchos buenos, hay muchos jueces que responden al crimen organizado y al narcotráfico. ¿Cómo le podés explicar al pueblo que la función del órgano judicial debe estar en el sentido de depurar el órgano judicial del mal, para impartir verdadera justicia, para no seguir picando, como decía Monseñor Romero, solo al descalzo, para que la justicia impere para todo el mundo, para que aquí el que tenga cómo pagar no sea exonerado de responsabilidad porque pagó, sino que debe de ir preso. Fíjate qué método usan ellos. Aquí no hay plazos que tiene la Corte para elegir jueces ni magistrados de Cámara, esa es una competencia de la Corte. Pero no solo no hay plazos, Alfonsito, no se conoce cómo los eligen. Fíjate que el CNJ le manda a la Corte la Corte le pide al CNJ una terna cuando queda vacante, pero se la pide cuando le da la gana, no tiene plazo. El CNJ le manda la terna. Vaya, mire, señor Corte Suprema de Justicia, aquí le mando la terna para que lo ponga de juez de paz de primera instancia o magistrado de Cámara. La Corte no tiene plazo para poner a ese juez, pero no solo ese, lo hace un grupito, nadie sabe, nadie supo cómo lo decidieron. Y si alguno de los magistrados que forman parte de esa comisión no le gusta a alguien de la terna, se la devuelven al CNJ, sin criterios de selección, de idoneidad. Yo creo que el pueblo salvadoreño tiene derecho a saber cómo eligen un juez, que ese proceso debe ser transparente. Así como elegimos a los funcionarios de segundo grado en este país, debe de conocerse cuál es el procedimiento que se hace para elegir a un juez. Porque en este país, Alfonsito, hay jueces que son interinos hasta 10 años.
Y no solo eso, eso se presta para que en ese juzgado donde no hay titular, llamen a sustituir a esa vacante dependiendo del caso que se vaya a ver. Y eso se presta para que los juicios sean manoseados y corrompidos por el narcotráfico o por el crimen organizado. Entonces nosotros estamos planteando, mire, tanto el proceso que hace el CNJ, ves que hoy nos han exigido que las ternas, la lista que manda el CNJ para que nosotros elijamos sea pública. Lo mismo estamos planteando nosotros, que sea público el procedimiento que el CNJ hace para seleccionar la terna. Que sea público el procedimiento que la Corte hace para decidir entre esa terna. ¿Y cree que lo van a hacer? Y que tenga plazo. Lo vamos a poner por ley. Ojalá que no la declaren inconstitucional, porque como aquí han cometido, Alfonsito, el delito de prevaricato de manera reiterada. ¿Sabe cuál es el prevaricato? Entre otras cosas. El prevaricato es hacer uso de mi poder para beneficiarme a mí. Eso es prevaricato, entre otras cosas, pero en esencia quiere decir que yo hago uso del poder para beneficiarme a mí o a los que yo quiero beneficiar. Eso se llama prevaricato. Si ellos declarasen, cuando reformemos la ley orgánica judicial, inconstitucional, una ley de esta, a mí me parece que otra vez han vuelto a cometer el delito de prevaricato. Y digo, han vuelto a cometer el delito de prevaricato, Alfonsito, porque ya lo cometieron en una cantidad de veces. ¿Se acuerdan cuando declararon inconstitucional la comisión que los estaba investigando la elección por lo menos de 2 magistrados de ahí? ¿Y quiénes la declararon inconstitucional? ¡Ellos! ¿Y para qué la declararon inconstitucional? Para que no los investigaran. ¿Cómo es eso de que el único espacio que no puede ser fiscalizado se llama salo constitucional? Si la Constitución dice que no hay espacios, ni conductas, ni instituciones exentas del control constitucional. Pero como aquí se ha hecho creer que la sala es infalible, que nadie la controla, que nadie puede cuestionar sus actos, que todo mundo debemos de aceptar todo lo que dice la sala, cuando hay aberraciones jurídicas, que no necesita ser abogado. Pareciera que es un tribunal de sentencia, pero no lo es, sino más bien es una sala, básicamente. No existe en el mundo. Claro. Es que yo siempre he dicho aquí, la sala de lo constitucional no está aplicando la Constitución de El Salvador. Cualquier constitución aplica menos la nuestra. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, como aquí son copiones, en Estados Unidos, por ejemplo, la Constitución la reforman los jueces. Allá no existe el artículo 248 como acá, donde se hizo un procedimiento para reformar la Constitución, que se pone una iniciativa de 10 diputados, que se toma un acuerdo y que luego es ratificado por otra asamblea. En Estados Unidos no. La Constitución es una Constitución de las que se les denomina rígida. No puede ser reformada por el legislativo, pero sí por el órgano judicial. Aquí se han atribuido esa facultad. ¿En qué parte de la Constitución dice que la sala de lo constitucional tiene el carácter de tribunal? Pero además que la sala constitucional reforma la Constitución. Son cosas que están ahí y que nos quedan, por supuesto... Y que nos quedan planteadas para una próxima discusión. Para una próxima discusión, diputada. Queremos agradecerle, por supuesto, también a nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan a través de la radio, sus aportes, sus puntos de vista, pues aquí en este espacio parlamentar. Esa es la naturaleza. Así que muchísimas gracias, diputado. Muchísimas gracias a ti, Alfonsito, y a los ciudadanos que han tenido la paciencia de vernos y escucharnos. Como no, muchísimas gracias. Son las 8:10. Gracias por estar con nosotros. Continúe con la programación de Radio y Televisión Legislativa. Mañana tendremos a la diputada Cristina López del Grupo Parlamentario de Concertación Nacional en este espacio parlamentar. Buenos días a todos y a todas. Más cerca de ti y de mí.